¿Pasan los niños a la escuela dominical? El domingo anterior quedamos en la pregunta 39 de nuestro catecismo y vamos a repasarla en esta mañana. Vamos a leer nuevamente la pregunta y vamos a leer la respuesta. Vamos a repetirlas nuevamente. Dice así la pregunta 39. ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida, podemos decirlo todos, cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en la gracia y la perseverancia en esta hasta el fin. Bueno, nuestro catecismo aborda, vimos anteriormente, las doctrinas de la justificación, la adopción y la santificación. Pero ahora no solamente aborda estos asuntos o estas doctrinas tan importantes para la vida cristiana, sino también nos ayuda a comprender cómo estas doctrinas, sí, que son enseñables, comprensibles, podemos tomar nosotros como creyentes demasiado beneficio de ellas en esta vida. Y para eso es esta pregunta. Esta pregunta es: ¿qué beneficios obtenemos nosotros de estas doctrinas en esta vida? Si es cierto, estas doctrinas tienen que ver no solamente con esta vida, sino con la vida venidera, con la vida del creyente en la eternidad, también tienen que ver con la vida del creyente hoy en día. Y por eso vimos que se divide de esta manera. Los beneficios, responde Bedón en este catecismo, que acompañan o se derivan de la justificación, de la adopción y de la santificación, son la seguridad del amor de Dios. El que ha creído en Cristo, el que ha recibido la justificación, el que ha recibido, el que ha sido recibido por Dios como adoptado hijo suyo, y el que ha sido santificado y camina en santificación, entonces ahora recibe la seguridad del amor de Dios. Estamos seguros que Dios nos ha amado, que Dios ha dado a su Hijo en amor. El pasaje que muchos conocemos y es muy repetido por todos, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese pasaje que sabemos y que hemos repetido una y otra vez, incesantemente, y a veces lo repetimos como loras, sin entender la profundidad del amor de Dios, que realmente, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a dar un hijo por el que hace el mal? ¿Quién de nosotros? No creo que ninguno, pero Dios sí. Y ese amor es el que viene a nosotros a tomar nuestros corazones cuando recibimos la justificación. Esa seguridad de ese amor. Somos asegurados, afianzados en ese amor. Y ese amor motiva al creyente en la vida terrenal. ¿Qué más recibimos? Bueno, también recibimos la paz de la conciencia. La paz de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vimos varias preguntas con respecto a esto. La paz de la conciencia quiere decir que nuestra conciencia, en lugar de continuar acusándonos de nuestro pecado, ahora descansa en que el Señor lo ha perdonado. El Señor ha perdonado nuestro pecado, nuestras maldades, las pasadas, las presentes y las por venir. Él ha perdonado todo nuestro pecado y no hay ni un solo pecado que no haya sido contabilizado en Cristo Jesús. El creyente sabe que todo su pecado está en Cristo. Y como sabe que todo su pecado está en Cristo, no desea cometerlo más. No desea caminar en pecado.
esa paz de la conciencia es una gran paz, es una hermosa paz, porque ya no somos acusados incesantemente por nuestra maldad, por nuestro pecado, sino que podemos descansar en Cristo Jesús. Después, otro de los beneficios que recibimos es el gozo en el Espíritu Santo. El gozo en el Espíritu Santo. Se nos llama como creyentes a ya no estar más tristes, a ya no estar más pensando en las aflicciones de esta vida, que ciertamente están presentes y son muchas. Muchas veces nos abruman y son pesadas. Muchas veces producen tristeza. Pero el llamado al creyente es a gozarnos en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Vimos varios pasajes y vimos algunas de estas preguntas, ¿verdad? Hablando de la seguridad del amor de Dios, vimos que en 1 Juan 4:6 hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios tiene para con nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. En Romanos 8 es un capítulo clave en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablarnos de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido transformados por el Señor. Ese capítulo es hermoso. Si usted tiene la oportunidad, léalo hoy para ser recordado de lo que hemos hablado aquí. Casi que todo el capítulo habla de esa seguridad que tienen los creyentes y en la cual caminan. También otra de las cosas otro de los beneficios que recibimos es el crecimiento en la gracia. El Señor que nos ha salvado no nos deja en ese punto. Él nos perfecciona, nos santifica, obra en nosotros a través de su Espíritu, en el conocimiento de su palabra, para que esa obra cada día sea más gloriosa y cada día seamos más parecidos, más conformados en la imagen de Jesucristo. Nos parezcamos más a Él. Sí, tal vez algunos hemos escuchado o hemos visto, ¿verdad?, cómo los niños o incluso adultos tienen figuras a las cuales quieren parecerse. Personas de gran eminencia a las cuales quieren ser parecidos, quieren tener alguna relación con esta persona que admiran, que ya sea un músico, ya sea un escritor, ya sea hoy en día tal vez un poco menos, pero grandes figuras representativas a lo largo de la historia, quiere parecerse a ellos. Bueno, mi hermano, mi hermana, el Señor que le ha salvado está cada día más transformándole en Jesucristo, haciéndole más como Él. Y no físicamente, necesariamente. Eso no es lo importante. Está haciéndole más y más como Él, más santo, más lleno de gracia, más lleno de verdad. Cada día. Esa es parte de la obra que Él está haciendo. Y para eso quedamos en nuestra clase anterior en una pregunta. Y dice así esta pregunta, dice, ¿es deber de los santos crecer en la gracia? Contestamos que así fue. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos contestaba esta pregunta. Segunda de Pedro 3, 18. Dice, y voy a leer desde el versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro advierte a quienes dirige esta carta. Les advierte que deben guardarse para no ser arrastrados por el error de los inicuos, sino más bien les dice creced en la gracia. Sí, es un deber de los creyentes crecer en la gracia. Y ese deber de los creyentes de crecer en la gracia, de caminar en la gracia,
es parte de lo que el Señor ha dado a los creyentes. Ha dado esa capacidad a los creyentes de crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Bueno, par de mensajes por las tardes. Lo invito a venir también por parte del pastor. Han sido acerca de la utilización de la vida del creyente en hacer uso de los medios de gracia. ¿Qué son estos medios de gracia? Bueno, los medios de gracia son aquellas, y se le llama medios ordinarios de gracia. Son aquellas cosas, aquellos que Dios ha dejado para su pueblo, para que haga uso de ellas. Estos asuntos, estas cosas que el Señor ha dejado son ordinarias. Quiere decir que no son extraordinarias, no son supernaturales, son cosas que el Señor ha dejado, son medios que el Señor ha dejado para que podamos hacer uso de ellos en nuestras capacidades naturales. Estos medios son la palabra, la oración, la comunión de los santos y el bautismo y la cena del Señor. Estos son los medios ordinarios de gracia. Son asuntos o medios naturales, ordinarios. Cualquiera puede hacer uso de ellos. Y el Señor ha prometido a la iglesia crecer en la gracia haciendo uso de ellos. ¿Ves? Nuestra pregunta es, hermano, pero yo me encuentro batallando constantemente contra los mismos aflicciones, los mismos errores. Hermano, ¿está haciendo uso usted de los medios de gracia? ¿Está haciendo uso de ellos? ¿Está trabajando con aquellas cosas que el Señor le dio, aquellas herramientas que el Señor le dio y dispuso en sus manos para crecer en la gracia? Bueno, es un deber del cristiano, es un deber del creyente crecer en la gracia. Así es. Por eso debemos hacer uso de esos medios que el Señor nos ha dado. Debemos hacer uso de ellos. Luego, es el deseo de ellos, de quienes, de los creyentes, crecer en la gracia. Así es. Recordamos el pasaje de Lucas 17, donde los discípulos le piden al Señor Jesús, le piden algo particular. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué Bedom hace uso de este pasaje? Bueno, en esa instancia los discípulos están pidiéndole al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Tal vez nosotros no tenemos al Señor hoy en día físicamente en medio de nosotros, pero tenemos acceso al Señor a través de la oración. ¿Y cuánto es nuestro ruego en nuestro día a día pidiéndole al Señor, aumentanos la fe? Debemos orar y clamar al Señor constantemente para que nuestra fe sea aumentada. Bedón está haciendo uso de este pasaje para apuntarnos a nosotros y recordarnos que ahora nosotros, que tenemos el deseo de crecer en la gracia, pidamos al Señor crecer en la gracia. Es un deseo nuestro como creyentes crecer en ella. Y es seguro que los santos crecerán en la gracia. Bueno, Oseas capítulo 14, versículo 7, se encuentra como referencia en esta mañana. Dice Oseas capítulo 14, versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Bueno, la referencia a este pasaje es, sí, los santos crecerán en la gracia. En este pasaje Oseas se encuentra clamando por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Ese clamor que Oseas hace como profeta por el pueblo de Israel debe ser también nuestro clamor. Por el pueblo de Dios, particularmente por el pueblo de Dios en esta iglesia. Cada uno de nosotros
En la medida de lo posible debemos orar por nuestros hermanos para crecer de esta misma manera. Es seguro que los creyentes crecerán. Claro, esto es dado por parte del profeta Oseas como una profecía de algo que sucedería, que algo que sería llevado a cabo. Y si es llevado a cabo en los creyentes hoy en día. Crecen los santos en toda gracia. Así es. En Efesios 4:15 podemos verlo. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Así es, los santos crecen en toda gracia. Particularmente en este pasaje vemos cómo se nos dice, crezcamos en todo. Y no creo que Pablo está refiriéndose a los efesios en crecer en estatura. Está hablándoles de cosas espirituales. Está hablándole de asuntos espirituales. Crezcamos en toda gracia que nos es dada por parte del Señor. Así es, los santos crecen en toda gracia. Pero se manifiesta este crecimiento más visiblemente en algunas gracias que en otras. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Así es. Segunda Tesalonicenses, perdón, 1:3. Dice así, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así es. Este crecimiento es más visible en algunas áreas que en otras, y esto en cada uno de los creyentes de manera distinta. Los creyentes no a todos nos han sido dados los mismos dones, las mismas gracias. No a todos se nos ha dado las mismas habilidades. No a todos se nos ha dado lo mismo. Ciertamente Pablo hace más referencia de esto en 1 Corintios también, en el capítulo 12. Pero bueno, lo que tenemos aquí es que sí, no todos creceremos de la misma manera en todas las cosas. Bueno, que sí se nos asegura que creceremos en ellas, que avanzaremos en este camino. Luego la otra cosa que nuestro catecismo toca es, en esta pregunta es, otro de los beneficios es la perseverancia en esta hasta el fin. La perseverancia en esta hasta el fin. Otro de los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación es que perseveraremos en ellas hasta el fin. Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Los creyentes, los verdaderos creyentes, perseverarán hasta el fin. Se mantendrán en pie. ¿Por qué? Porque son muy fuertes. Porque son ellos muy buenos. Porque su voluntad no decaerá. No, porque poderoso es Dios. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermano, hermana,
Donde usted se encuentra, donde usted se encuentra en momentos de debilidad, recuerde que quien le hace estar firme es el Señor. Quien le lleva a estar firme es el Señor. Ya hemos hablado de permanecer utilizando los medios de gracia, de crecer en ellos, de hacer uso de ellos. Pero al fin y al cabo, quien nos hace permanecer y quien nos hará permanecer hasta el final es el Señor. Es su obra perfecta y eterna. ¿Serán guardados de errores fundamentales? Bueno, Pedro se dirige a esto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1, 12. Pedro, dirigiéndose a ellos, les dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por eso usted dice: sí, el Señor me salvó, el Señor le ha salvado, y si el Señor le ha salvado y usted las sabe estas cosas, no por eso Pedro deja de recordárselo. Nosotros como creyentes debemos ser recordados una y otra vez de la palabra, de la obra de Cristo, de las doctrinas maravillosas y preciosas que están contenidas aquí en las Sagradas Escrituras y que son para nosotros ese deleite, esa comida, ese alimento espiritual que nos permite avanzar y caminar, crecer, ser fortalecidos. Sí, somos guardados de errores fundamentales a través del Señor y de su gracia. También retienen el principio vital de la gracia implantado en sus almas. Dice Lucas 10:42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así es, los santos retienen el principio vital de la gracia que ha sido implantado en sus almas. No retrocederán. En este caso, el Señor Jesús se encuentra haciendo una diferenciación entre Marta y María. Recordamos esa historia, recordamos cómo una se encuentra afanada, llevando a cabo los quehaceres, las cosas que debían ser hechas, deberes terrenales. María había escogido la mejor parte y se encontraba sentada a los pies del maestro, escuchando la palabra que él estaba encomendándoles. María le reclama y le dice: Señor, ¿no ves cuánto mucho hay que hacer? Y María no me está ayudando. Marta le dice al Señor, ¿verdad? El Señor le recuerda que esta parte no le será quitada. Esta parte no le será quitada. ¿Por qué? El Señor se la ha dado. Porque el Señor se la ha dado. El Señor nos ha dado esta parte. Nosotros como creyentes debemos ser recordados de esto también. Debemos ver esta historia y tomarla para nosotros. ¿Cuántas veces estamos afanados en los quehaceres, en la vida terrenal, en los asuntos de este mundo? Hermanos, recordemos que nos ha sido dada la buena parte. El Señor no la tomará de nosotros, no nos será quitada. Permaneceremos en esa gracia. Dice: y nunca volverán a caer en un rumbo definitivo de maldad. No. Hebreos 10:39.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor de los Hebreos recuerda a estos hermanos que no somos de los que retroceden para perdición. Y especifica, no retroceden para perdición. Hermano, pero yo a veces he retrocedido, he vuelto a cometer el pecado que una vez me causaba aquella aflicción. He caído, hermano. Sí, hermano. Si usted es de Cristo, si el Señor le ha salvado, usted no ha retrocedido para perdición. Retrocedido, sí. Ha caído, bueno. Poderoso es Dios para guardarle. Él le ayuda a través de la utilización de los medios de gracia para crecer en la gracia, para avanzar en Él, para arrepentirse de ese su pecado, el cual lo llevó a caminar hacia atrás, a retroceder, pero no para perdición, sino para muchas veces, para ver que nos encontrábamos debilitados, nos encontrábamos sin fuerzas, no bien alimentados con la palabra de Dios, no perseverando en la oración, no perseverando en los medios de gracia. Muchas veces ese es un recordatorio para nosotros, para volvernos a Él. Se puede renunciar a una profesión religiosa. Bueno, esto es importante entenderlo. Sí, sí se puede renunciar a una profesión religiosa. Bedom lo aclara y no nos está diciendo que se puede renunciar a la salvación. Si el Señor le ha salvado, Él le hará permanecer. La salvación que el Señor Jesucristo ha dado es para vida eterna. Y esa vida eterna no es ahora sí y ahora no. Ahora sí y ahora no. La vida eterna que Él nos ha dado es de ahora para siempre. Si el Señor le ha salvado, usted está seguro en Cristo. Si usted permanece en el pecado sin arrepentimiento, examínese a usted mismo. Y reconozca, puede que el Señor, puede ser que esté pasando por una prueba, una tribulación, un momento de retroceso. Pero si se encuentra permaneciendo durante mucho tiempo, examínese a usted mismo. Verifique que su salvación esté segura en Cristo Jesús y que se encuentre avanzando y caminando en el Señor. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo Jesús. Crea en lo que Él ha hecho, en su obra preciosa, cual Él da y ofrece abiertamente a todos los hombres y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, como leíamos, como recordábamos en el pasaje. Sí, sí se puede renunciar a una profesión religiosa. Bedom lo aclara y nos da este pasaje de 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10, donde Pablo hace referencia de un hombre llamado Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En este pasaje, Pablo recuerda que Demas, quien una vez profesó la fe en medio de ellos, ahora les ha abandonado. Sí, sí se puede renunciar a una profesión religiosa. Porque muchos pueden decir, cualquiera puede decir, bueno, yo soy un cristiano. Cualquiera puede decirlo, bueno, yo soy un creyente. Cualquiera lo puede decir. Más allá de eso es, verdaderamente ha sido usted salvo. Verdaderamente su profesión es algo más que solamente algo que sale de la boca. ¿Ha su corazón sido transformado? ¿El Señor ha puesto un corazón de carne en usted? ¿El Señor le ha dado una vida nueva, nuevos deseos que se alejan del pecado y desean ahora hacer el bien? ¿Afianzarse en los mandamientos de Cristo? ¿Crecer en la gracia? Se puede renunciar a una profesión religiosa. Pero esta profesión realmente es solamente una profesión, algo externo. ¿Pueden perderse grandes dones?
Así es. Pueden perderse grandes dones. En Zacarías capítulo 11, versículo 17, referencia que tenemos aquí por parte de Bedón. Dice, ay del pastor inútil que abandona al ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. En este pasaje vemos cómo Zacarías está haciendo referencias. Si entendemos el contexto, está hablando de aquellos pastores de Israel que no hacían aquello que el Señor les había mandado. ¿Y cuál es la advertencia o cuál es la profecía por parte de Zacarías para estos hombres? Ustedes no podrán hacer más lo que la profesión que el Señor les había dado. Está hablando de pastores, claramente está hablando de rebaños, pero está utilizándolo para aquellos que apacentaban el pueblo de Dios. Sí, los dones pueden perderse grandes dones. Y realmente debemos escuchar que esta advertencia es hecha para pastores, pero para todo aquel que el Señor haya dado un don y que no se encuentre llevando a cabo con ese don lo que el Señor le ha encomendado. El Señor le ha dado dones a usted, el Señor le ha dado dones para que sean utilizados en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios. Hermano y hermana, haga uso de ellos. Beneficia al pueblo de Dios a través de los dones que el Señor le ha dado. No sea que el Señor se los quite. Pueden desaparecer las apariencias de gracia. En Lucas 8:18 vemos al Señor haciendo referencia a esto. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Pueden desaparecer las apariencias de gracia, así es. Es justamente lo que estaba mencionando anteriormente. Es interesante como el Señor nos recuerda a través de pasajes como este, que debemos ser fieles al Señor, que debemos llevar a cabo aquello que Él nos ha mandado. En este pasaje, si leemos anteriormente, y voy a leerlo porque es importante, versículo 16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Lo que estábamos hablando anteriormente de los dones. Gracias que el Señor nos ha dado, deben ser utilizadas, deben ser puestas en práctica. Y puede declinar o decaer la gracia real. Así es, en Apocalipsis 2 tenemos una advertencia por parte del Señor a las iglesias. Apocalipsis 2:4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
pasaje siguiente dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Puede declinar o decaer? Dice la pregunta, la gracia real. Así es. Así es. En este caso el Señor, recordamos, este es el mensaje a las iglesias por parte de Juan. Juan le ha sido dado la revelación por parte del Señor y se encuentra dando advertencias a las iglesias, a diferentes iglesias. En este caso a Éfeso. Éfeso, una iglesia muy importante de la región de Asia Menor. Una iglesia en la cual el mismo apóstol Juan fue pastor durante un gran tiempo, según lo que entendemos en la palabra, en la tradición de la iglesia temprana. La advertencia en este caso por parte del mismo Señor es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, usted puede declinar en la gracia verdadera. Revísese, revise su vida. Revise que no haya dejado su primer amor. Tal vez usted se acercó a esta iglesia, se acercó al Señor porque escuchó de estas doctrinas maravillosas que encontramos en la Reforma y que han sido sostenidas por muchos hombres a través de la historia. Tal vez usted vio con gran alegría y regocijo aquellas predicaciones de hermanos fieles que le trajeron aquí y dijeron: alguien más está perseverando conmigo. Y estas doctrinas encienden mi corazón y traen ese gozo, esa alegría. Hermanos, ¿se encuentra usted dejando su primer amor? Bueno, ya hoy no veo prédicas. Ya hoy no leo tanto la palabra. Ya hoy no oro tanto como aquel día. Sí, podemos decaer o declinar en la gracia, pero ese no es el llamado para nosotros. El llamado para nosotros es para perseverar en la gracia, en el Señor. Si usted se encuentra dejando su primer amor, escuche hoy la advertencia que también el Señor hace a la iglesia de Éfeso. En el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso, una gran iglesia en los primeros años de la iglesia, en la iglesia temprana, una gran iglesia. Hoy no hay nada ahí, hoy no hay cristianos ahí. Su candelero fue quitado. Prestemos atención a las palabras del Señor. Dice la última pregunta: no obstante, ¿puede perderse totalmente la gracia real? No. Primera Juan, pasaje bajo el mismo apóstol. Primera Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El Señor nos recuerda. No puede perderse totalmente la gracia real, la gracia verdadera. El Señor le ha dado su gracia, le ha salvado. No se perderá totalmente esa gracia. La simiente de Dios permanece en usted. ¿Qué debemos hacer? Bueno, perseverar. Hacer uso de los medios de gracia, como vimos anteriormente. Hacer uso de esos medios de gracia, de esos beneficios que el Señor nos ha dado. Y vamos a leer la pregunta nuevamente. Dice, ¿cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo y el crecimiento en la gracia y la perseverancia en esta hasta el fin. Perseveraremos en ella hasta